descubre el increíble poder transformador de entrega completa en las manos del Dios sagrado. En el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Israel clamaba por liberación, un joven llamado Moisés se encontraba perdido en la árida tierra de Madián. Tiempo atrás había sido un príncipe en el lujoso palacio del faraón, disfrutando de la opulencia egipcia, pero ahora la culpa y la incertidumbre lo consumían. El recuerdo del egipcio que había matado para proteger a un israelita todavía pesaba en su corazón. Se había alejado del esplendor y ahora vagaba en el desierto, rodeado de montañas silenciosas, sintiendo que su vida no tenía dirección. Una noche, mientras el viento soplaba con un suave susurro, Moisés divisó un destello en la distancia. Curioso, se acercó y quedó asombrado al encontrarse frente a una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Era un espectáculo místico, un fuego divino que parecía invitarlo a acercarse. Mientras su corazón latía con fuerza, oyó una voz resonante que llenó la atmósfera con un profundo sentido de reverencia. «Moisés, Moisés», llamó la voz. El eco en el vasto desierto parecía ser un susurro del cielo. En ese instante, el joven se sintió pequeño e insignificante, abrumado por la grandeza de lo que estaba sucediendo. Dios de sus antepasados estaba hablando con él. La zarza ardiente no solo era un fenómeno natural, sino un mensaje divino que lo convencía de la misión que le esperaba. El temor y la admiración se mezclaban en su ser, y cada palabra de Dios reverberaba en su alma. «Yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», continuó la voz, cada palabra resonando como un potente tambor. «He escuchado su clamor, y he decidido liberarlos. Tú serás el instrumento de mi poder». Moisés sintió que su pecho se encogía. ¿Cómo podría él, un fugado, un hombre que había fracasado, liberar a su pueblo? «Soy torpe de labios», protestó. Su voz temblaba de inseguridad. Pero Dios no se desanimó. «Yo estaré contigo», prometió, y le mostró señales milagrosas que podrían demostrar su poder a Israel y al faraón. Pero a pesar de las garantías divinas, la lucha interna de Moisés crecía. La seguridad de su vida anterior en Egipto lo atormentaba, y su corazón anhelaba una confirmación, una señal clara de que podía llevar a cabo esta misión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, con cada palabra que resonaba en la atmósfera del desierto, Moisés comenzó a comprender que su vida estaba a punto de tomar un rumbo divino. Su viaje de regreso a Egipto no sería solo un desafío contra el faraón, sino una confrontación con sus propios miedos y limitaciones. Mientras la zarza continuaba ardiendo sin ser consumida, la realidad de su misión se establecía en su corazón, creando una expectativa de transformación no solo para él, sino para toda una nación. La historia de su llamado se tejía con la historia de redención de Israel, y el tumulto en su interior presagiaba el comienzo de un asombroso capítulo en la historia de la humanidad. Moisés, sintiendo la presión del llamado divino, permaneció durante un largo momento frente a la zarza, inmóvil y asombrado. El calor de las llamas no le quemaba, sino que lo envolvía en una casi palpable presencia de Dios. «¿Quién soy yo para ir a Faraón?», preguntó una vez más, sus dudas resonando en el aire pesado del desierto.
Él recordaba la fama del faraón, un hombre cuya ira era tan feroz como el sol del mediodía. La voz del Altísimo respondió con profunda autoridad: Yo soy el que soy. Ve y dile a los israelitas que yo soy, te ha enviado. Cada palabra, un ancla a la fe que Moisés luchaba por aceptar. Sin embargo, el temor se apoderaba de su corazón. «¿Y si no me creen? ¿Qué diré?», murmuró. La lucha dentro de él convirtiéndose en un grito de angustia. Dios no se dejó llevar por la duda de Moisés. «¿Qué tienes en tu mano?», preguntó. Mirando hacia su palma, Moisés vio el bastón que había usado durante tantos años. «Un bastón», respondió, y de este simple objeto, Dios reveló su poder. «Tíralo al suelo», ordenó el Señor. Cuando lo hizo, el bastón se convirtió en una serpiente, y Moisés retrocedió temblando. «Tómala por la cola», le dijo el Señor, y obedeció, sintiendo cómo la serpiente se convertía en bastón nuevamente. «Esto harán cuando vayas a Egipto», insistió Dios. «Mi poder se manifestará». Moisés sintió en su interior el titubeo de su corazón enfrentarse a la colosal decisión que debía tomar. Sus pensamientos se dejaban llevar a cada rincón de Egipto, a los israelitas atrapados en la opresión, y aún permanecían vivos en su memoria aquellos recuerdos de impiedad y dolor. «No puedo, Señor», continuó, «soy torpe de lengua». Dios, con una bondad que abruma, le respondió: «¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de decir». La promesa divina caló hondo en Moisés, pero su resistencia subsistía. «Envía a quien tú quieras», suplicó. La ira de Dios se encendió. «Irás tú», afirmó, «y tu hermano Aarón hablará por ti». Ya no había más excusas, la misión estaba sellada. Con un corazón apesadumbrado y un espíritu temeroso, Moisés aceptó el desafío, su vida irrevocablemente marcada por el propósito divino. Mientras Moisés emprendía el camino de regreso hacia Egipto, el desierto le parecía menos inhóspito. Su mente se llenaba de visiones. Al mirar de reojo, la gloria de aquella zarza ardiente parecía iluminar su alma. Desde su encuentro, algo dentro de él había comenzado a transformarse. Al llegar a Egipto, las tensiones ancestrales se manifestarían. La escena se preparaba para una confrontación monumental entre el poder de Dios y la obstinación del faraón. Los israelitas aún lloraban su opresión, aguardando la redención que Dios había prometido. Con cada paso que Moisés daba hacia la ciudad, las promesas divinas reverberaban en su mente. «Yo he visto la aflicción de mi pueblo». Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y el cielo se preparaba para reescribir la narrativa de liberación. Pero el corazón de Moisés continuaba inquieto. ¿Sería realmente el elegido para llevar a cabo una tarea tan colosal? Así, una pregunta resonante latía en el aire. ¿Cuál sería el precio de la obediencia y la revelación del poder de Dios en medio de tal resistencia? Mientras el viento del desierto barría sobre su rostro, Moisés supo que no solo enfrentaría al faraón, sino a la salvación misma de un pueblo. Y el plan soberano de Dios se desplegaba lenta pero firme como la salida del sol, listo para realizar con milagros lo que el hombre consideraba imposible. Mientras Moisés avanzaba hacia Egipto, su alma luchaba entre la confianza y el temor. Las noches en el desierto habían sido testigos de sus oraciones ardientes y sus angustias silenciosas. La visión de la zarza ardiente aún brillaba en su mente como un faro, iluminando sus pasos titubeantes. Recordaba la promesa de Dios: «Yo estaré contigo». Sin embargo, las sombras de sus dudas lo perseguían, como ecos de un pasado que nunca lo abandonaba. Al llegar a las puertas de la ciudad de Rameses, el bullicio del pueblo resonaba en sus oídos.
Los lamentos de los israelitas esclavizados llenaban el aire pesado con un desespero palpable. El corazón de Moisés se aceleró. Se sintió pequeño y frágil ante la magnitud de su misión. Pero recordó el bastón que llevaba en su mano, un símbolo del poder de Dios. Era el mismo bastón que se había transformado en serpiente y que traería señales poderosas. Así, Moisés se acercó a Aarón, su hermano, quien lo esperaba con los corazones inquietos de su gente. «El Señor me ha hablado», le dijo Moisés con voz temblorosa, «y debemos ir ante el faraón». Aarón asintió con seriedad, sintiendo la urgencia del momento. «Estamos llamados a liberar a nuestro pueblo», replicó. Bajo la luz dorada del amanecer, los dos hombres se dirigieron a la casa del faraón. La magnificencia del palacio era abrumadora, y a medida que se acercaban, Moisés sentía que su corazón latía en sintonía con el sonido de la historia que estaba a punto de comenzar. Se detuvieron ante las puertas ornamentadas y inhalaron profundamente, preparándose para la confrontación. Antes de entrar, Moisés recordó las palabras del Altísimo: «Cuando hables, yo seré tu voz». Una calma sobrenatural lo envolvió y se dio cuenta de que la autoridad no estaba en sus palabras, sino en la promesa de Dios. Con valor renovado, cruzaron las puertas de la opulencia. Allí estaba el faraón, rodeado de sus consejeros. Su mirada era despectiva, como si todos los dioses de Egipto existieran solo para servirle. «¿Quién son ustedes para interrumpir mi reino?», rugió. Moisés, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, habló con firmeza. «El Dios de Israel nos ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me sirva». Las palabras cayeron en el ambiente tenso como un rayo en la tormenta. El faraón, mofándose, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? No conozco a ese Dios». La risa burlesca de los consejeros resonó, y Moisés sintió que el mundo se le venía encima. Pero entonces, recordando el poder de Dios, levantó su bastón, y los ojos del faraón se fijos en él. «Así dice el Señor: por esta señal conocerás que soy el Dios verdadero», dijo Moisés, alzando su bastón y dejándolo caer al suelo. En un instante, el bastón se convirtió en una serpiente, devorando a serpientes de los hechiceros que habían sido convocados. La atmósfera se tornó pesada, el aire vibrante de milagros. No obstante, el corazón del faraón se endureció. «No sé qué poder es ese», vociferó, antes de desestimar a Moisés. La primera derrota de la misión se cernía como un nubarrón. El entendimiento de que la lucha sería feroz se hizo palpable. Moisés y Aarón, desalentados, se retiraron a una habitación con el eco de las risas del faraón aún resonando en sus corazones. «¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué no creen?», murmuró Moisés, la carga de la responsabilidad pesándolo. Aarón, viendo su angustia, le tomó del hombro. «Confía en el Señor, hermano, su plan es más grande de lo que podemos imaginar». Entonces un silencio invadió el espacio y una certeza comenzó a florecer entre sus dudas. En ese instante, el Señor les habló de nuevo. «Mi pueblo será liberado. Ese faraón no se rendirá tan fácilmente, pero yo endureceré su corazón para mostrar mi poder y justicia. Por cada acto de indiferencia hacia mi pueblo, una plaga vendrá». El susurro divino envolvió a Moisés, llenándolo de esperanza. Comprendió que la batalla apenas comenzaba, pero el poder ilimitado de Dios estaba con ellos. Y en el horizonte, el desenlace ya estaba escrito: un pueblo redimido y un faraón doblegado. La historia de libertad estaba tejiéndose en las manos del soberano, y la fe de Moisés sería el hilo que atravesaría cada rincón de aquella liberación prometida. Así, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse, con retumbos de poder que resonarían a través de toda la tierra de Egipto, pues el tiempo para la redención se acercaba a pasos agigantados.
Moisés y Aarón, aun con el peso de la desilusión en sus corazones, dejaron el palacio del faraón. Caminaron lentamente por las calles bulliciosas de Rameses, donde el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el llanto y el sufrimiento de su pueblo. Mientras avanzaban, Moisés se sumergió en sus pensamientos, temiendo que la misión que Dios le había encomendado se desvaneciera en la indiferencia del faraón. ¿Cómo prosiguen nuestras palabras sin el signo de su poder? Moisés musitó, su voz apenas un susurro. En aquel instante se sintió abrumado por la enormidad de lo que se esperaba de él. Pero Aarón, notando la torpeza en los pasos de su hermano, lo detuvo. Moisés, dijo con solemnidad, recuerda lo que el Señor ha prometido. No es por nuestras fuerzas y elocuencia que se ejercerá el poder. Es su voluntad la que prevalecerá. Las palabras de Aarón resonaron en el fondo del corazón de Moisés, y una luz de esperanza comenzó a brillar en su interior. Esa noche, mientras las sombras se cernían sobre el campamento israelita, Moisés se retiró a su tienda. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara y con el eco de las súplicas de su pueblo aún resonando en sus oídos, buscó a su Dios en oración. «Señor», clamó, «¿qué más debo hacer? Necesito que me guíes. ¿Cómo hará esto que hemos comenzado para que tu pueblo sea liberado de la opresión?» De repente, una presencia abrumadora llenó la tienda. La voz del Altísimo resonó. «He oído el clamor de mis hijos, y recordaré mi pacto. Ve, yo enviaré plagas sobre Egipto, para que el faraón sepa que hay un Dios en Israel, y que no debe destruir a mi pueblo». Moisés sintió la fuerza divina recorrerlo. Se dio cuenta de que estaba siendo preparado no solo para ser el portavoz de Dios, sino el instrumento de su gloria. En ese momento, la promesa de liberación se hizo más clara. El poder santificador del sacrificio se manifestaría a través de él. Con renovada determinación, Moisés se dirigió a Aarón, quien lo había estado esperando. «El Señor ha hablado, y aunque el faraón endurecerá su corazón, hará grandes señales y maravillas en su tierra». El brillo de la fe se reflejaba en los ojos de Aarón al escuchar las palabras de su hermano. Juntos, se prepararon para una nueva confrontación. El día que siguió trajo consigo el alboroto del caos egipcio. En la corte, los consejeros estaban reunidos en frenesí, debatiendo la arrogancia del faraón. Moisés y Aarón, reafirmando su fe en el Dios de Israel, se acercaron nuevamente. Al presentar su petición, el faraón los miró con desdén, pero una voz resonó en el fondo de su ser. Con firmeza, Moisés proclamó: «Si no dejas ir a mi pueblo, la mano de Dios traerá plagas sobre Egipto». En ese momento, las palabras de Moisés se sintieron pesadas en el aire, como si muebles y ornamentos temblaran con la unción del cielo. El faraón, desestimando la advertencia, les dio la espalda y un escalofrío recorrió la sala. Pero en esas horas de incredulidad, Dios comenzó a orquestar su plan soberano. En los campos, el polvo y el viento se agitaron, pronunciando un inminente juicio sobre Egipto. Mientras Moisés y Aarón regresaban, una claridad se posó sobre ellos. No deberían temer, pues cada plaga que vendría, cada transformación aterradora que ocurriría, sería una operación del poder de Dios para liberar a su pueblo. En medio de su jornada, una revelación resonó en el corazón de Moisés. El sacrificio será la señal de liberación. Estaba destinado a enviar los cimientos de una nueva alianza, un sacrificio que permanecería en la historia para siempre. Así, armados con la promesa divina, los dos hombres estaban listos para enfrentar la grandeza de lo que vendría. El tiempo de las señales inminentes estaba a la vista. Sin embargo, un pensamiento persistía en la mente de Moisés. ¿Cuál será la respuesta del faraón a las grandes maravillas que mostraré?
Esta pregunta marcaba el comienzo de un viaje sin retorno, donde la fidelidad y la obediencia de Moisés a Dios determinarían el destino de su pueblo. Así se desataría el verdadero poder de entrega total en manos del Dios sagrado, revelando que la salvación nunca es un evento aislado, sino un acto de fe que trasciende el tiempo y el espacio. Moisés y Aarón se reunieron en los campos a la luz del día, el aire cargado de tensión y la ansiedad llenando el corazón del pueblo. Miraron a su alrededor, notando la desesperación que había plantado el egipcio en sus tierras. Las miradas de los israelitas estaban fijas en ellos, esperando un rayo de esperanza que iluminaría sus días oscuros. «Es hora de actuar», dijo Moisés con determinación, su voz resonando entre los suyos. «El Señor ha prometido que liberará a su pueblo, y ahora se cumplirá su palabra». Mientras hablaba, recordó las promesas que Dios le había revelado, cada palabra como una espada que cortaba la sombra que cubría sus corazones. Juntos se dirigieron de nuevo hacia el palacio del faraón. A medida que se acercaban, el majestuoso hogar del gobernante se erguía como un símbolo de opresión. Sin embargo, Moisés llevó consigo un fervor renovado, y notó que el Espíritu de Dios lo acompañaba. «Yo iré», dijo con firmeza. «No temeré al hombre que se cree Dios. Mi misión es mayor, y el poder de Yahvé me respalda». Entraron a la corte, donde los nobles egipcios los miraron como si fueran intrusos. «Deja ir a mi pueblo», dijo Moisés, su voz firme y clara, como el trueno que precede a la tormenta. «Si no, el Señor traerá plagas sobre tu tierra, y conocerás su poder». El faraón, entonces, con un gesto de arrogancia y desprecio, rió. Su corazón era duro como el hierro, un reflejo de su voluntad obstinada. «¿Quién es este Yahvé de Israel? ¿Qué poder tiene sobre mí?», preguntó, su arrogancia resonando a través de la sala. Moisés sintió el peso del desafío, pero recordó la palabra de Dios. Él es el que hace maravillas, el que mira con compasión a su pueblo. «Siente temor, Faraón», declaró con una voz que resonaba con autoridad divina. «La mano de Dios se moverá, y tú lo verás». La tensión se hizo palpable. La atmósfera estaba cargada de expectación. Moisés volvió a Aarón, quienes, después de un breve intercambio de miradas, comprendieron lo que el Señor les había revelado. El tiempo de las plagas se acercaba. Esa noche, en medio de las demás familias israelitas, la angustia dio paso a la esperanza. Cada uno, bajo la dirección de Moisés, comenzó a prepararse para lo inevitable. Las primeras instrucciones fueron dadas. «Tomen un cordero sin defecto y sacrifiquen. Marquen las puertas con su sangre, y la ira de Dios pasará de largo». Este sería el principio del fin de su sufrimiento y el inicio de una nueva era para ellos. Mientras Moisés y Aarón rumiaban esta revelación, Dios volvió a hablarles. «Asegúrense de que los corazones de mi pueblo estén alineados en fe y obediencia, pues la sangre del sacrificio será su protección». La noche llegó, y las familias israelitas se alinearon, cada quien cumpliendo la orden divina. La luna brillaba en el cielo, iluminando la escena de una preparación sagrada. Con corazones temerosos y ojos llenos de esperanza, clamaron a Yahvé. Conforme el día amanecía, Moisés se sintió abrumado por una revelación profunda. «El sacrificio es la clave, el comienzo de la liberación», pensó con fervor. Sabía que cada acción que tomaran, cada sacrificio ofrecido, sería el fiel reflejo de su confianza en la promesa del Señor. Pero en su corazón, una inquietud empezaba a tomar forma. ¿Verá el faraón la clemencia de Dios, o se abalanzará sobre su ira? Moisés se preguntó, sabiendo que un choque inminente se acercaba. A medida que los días avanzaban y las primeras señales comenzaban a manifestarse en la tierra de Egipto,
el pueblo se aferraba aún más a las promesas de Dios. Pero, ¿sería suficiente su fe para romper las cadenas de un faraón desmedido? El clamor de los israelitas se alzaba y el corazón de Moisés latía con ardor. Con cada nuevo amanecer se acercaba la realización de promesas antiguas, pero aún había un camino por recorrer, uno lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo a Moisés, sino a cada israelita que confiaba en el poder del Dios sagrado. Así el plan soberano de Dios continuaba desplegándose, dejando una pregunta vibrante en el aire. ¿Cuál será el costo de la libertad y se atreverá Egipto a conocer el juicio divino? La respuesta estaba aún por venir, y la historia de la redención comenzaba a tomar forma, un relato de fe, sacrificio y transformación divina. La mañana siguiente despertó llena de inquietud. El sol se alzó, bañando la tierra de Egipto con sus rayos dorados, pero un manto de opresión seguía cubriendo el corazón del pueblo. Los israelitas, cada uno en sus hogares, esperaban con ansiedad el cumplimiento de la palabra del Señor. Moisés y Aarón, aún en la penumbra de la noche, habían recibido instrucciones precisas que resonaban en sus corazones. Esta noche, el destino de Egipto sellará el futuro de mi pueblo. Moisés se dirigió a los ancianos de Israel con una voz solemne. Prepárense, porque esta noche verán la mano de Dios, proclamó. Tomarán el cordero y aplicarán la sangre en los marcos de las puertas. Aquellos que obedezcan verán la salvación, pero a los que desobedezcan, el juicio caerá. Las familias se unieron en la tarea sagrada, el aire impregnado con el aroma de la sangre consciente de su poder redentor. Al ver esta escena de obediencia, Moisés sintió cómo su corazón se erguía, pero la preocupación nunca lo abandonó por completo. En el palacio, el faraón dormitaba en su lujosa cama, ajeno a la tormenta que se acercaba. ¿Quién es este Dios que desafía mi autoridad?, se preguntó mientras las voces de sus consejeros y nobles se desvanecían en murmullos impotentes. Como rey terreno, su corazón estaba atado a la arrogancia, incapaz de doblegarse ante la soberanía del Altísimo. Aquella noche, cuando la luna alcanzó su cenit, el ángel del Señor pasó a través de Egipto. En cada hogar donde la sangre protegía, había vida y redención. En los hogares de los egipcios, solo queda lamento. El clamor de las madres por sus primogénitos resonó en la noche, llenando el aire de una desesperación que hizo temblar las estructuras del poder. Moisés, viéndolo desde una distancia, sintió el peso de cada acción que se cumplía. En su mente resonaban las palabras de Dios, y conocerán que yo soy el Señor. Así fue, cada lágrima vertida, cada alma perdida, un recordatorio de que la desobediencia trae consecuencias sombrías. Esa misma noche, el faraón, quebrantado y aterrorizado, se levantó de su lecho. La opresión en su pecho se tornó intolerable y llamó rápidamente a Moisés y Aarón. Sus ojos desorbitados buscaban respuestas, su arrogancia desmoronándose como cristal. «Id, servid a vuestro Dios», gritó, la distorsión de su voz reflejando la lucha interna entre la soberanía divina y su propio orgullo. Pero Moisés, esperando en el poder del Señor, respondió, «No solo nosotros, también nuestros rebaños y nuestras familias irán con nosotros. No dejaremos ni una pezuña atrás». La promesa de Dios se estaba cumpliendo, pero el peso de su cumplimiento estaba comenzando a pesar en el corazón de Moisés. Al final, cuando los israelitas comenzaron a marchar, sus pies resonaban en la arena de Egipto como un eco de libertad. La realidad de su liberación se movía en el aire, pero también la sombra de la ira de Dios aún permanecía sobre Egipto. El corazón de Moisés se retorcía al escuchar la angustia en la voz del faraón mientras su imperio caía en la desesperación. «Te ruego, ve y no nos causes más daño», suplicó, dándose cuenta demasiado tarde. Así,
El camino hacia la libertad comenzaba, pero la historia de la victoria final aún brillaba como un fuego distante. Así, se desvanecía la opresión de Egipto. Pero Moisés, contemplando la vastedad del desierto al frente, sabía que la liberación era solo el primer paso de un plan mayor. ¿Qué desafíos esperaban a su pueblo en la travesía hacia la tierra prometida? Ya era inminente un nuevo encuentro divino. La pregunta comenzaba a resonar dentro de él sobre el destino que el Todopoderoso había reservado. ¿Cómo será finalmente manifestada su gloria en medio de nuestro viaje hacia la libertad? La respuesta aguardaba en el horizonte, lista para desplegarse en la plenitud del plan eterno de Dios. El amanecer se dispuso a pintar el cielo con colores vibrantes, pero el brillo del sol apenas lograba iluminar las almas de los que marchaban. Moisés sintió la presión que se cernía sobre su espíritu. La libertad que tanto ansiaran no era solo una salida de Egipto, sino una travesía hacia un destino divino que aún parecía incierto. Los israelitas en procesión se dirigían hacia la vastedad del desierto, sus corazones experimentando una mezcla de gozo y temor. ¿Qué nos espera en el camino?, se preguntaban unos a otros, mientras los ecos de sus pasos resonaban en la arena caliente. Sus ojos miraban hacia Moisés, buscando en su rostro respuestas que aún permanecían ocultas. Moisés, sintiendo el peso de su liderazgo, alzó su voz. «No temáis, porque el Señor peleará por vosotros». Recordó las palabras que el Altísimo había pronunciado a través de su hermano Aarón. «Yo seré su Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Cada pronunciamiento se entrelazaba con la esperanza de un futuro prometedor, pero el desierto se extendía ante ellos como un vasto mar de incertidumbre. El desierto, con sus paisajes áridos y silentes, parecía un lugar donde la fragilidad humana se encontraba con el poder divino. Mientras Moisés guiaba a los suyos, recordó las plagas, las señales, y cómo el corazón de Faraón fue endurecido para mostrar el gran poder de Dios. Los ecos de la opresión estaban aún frescos en sus memorias, pero había una promesa divinamente reveladora que comenzar a caminar llenaba de energía sus corazones. De repente, un susurro atrajo su atención. En la lejanía, se vislumbraba un grupo de hombres con un renacer de fuerza. Los egipcios, a quienes habían dejado atrás, se acercaban con ímpetu. La furia del faraón, despertada ante la pérdida de su control, lo seguía con un ejército armado, decidido a reprimir la libertad que Dios había concedido a su pueblo. Cada paso de los israelitas resonaba con la urgencia de una decisión, un llamado a hacer frente a la adversidad. Los ojos de Moisés, enfocados en el horizonte, se llenaron de incertidumbre mientras el pánico comenzaba a crecer entre los israelitas. «¿Nos has sacado para morir aquí?», clamaron, recordando las tinieblas de Egipto y el amargo olor de la esclavitud. Pero el corazón de Moisés estaba firme, aferrado a la voz del Señor que le había dicho: «Dile a los israelitas que sigan adelante». En ese instante, el cielo pareció abrirse como una puerta celestial. Una nube baja apareció al frente, y la majestad de Dios se movía en su dirección, un símbolo de protección y guía. «Levanta tu vara», ordenó el Señor a su siervo, «y parte el mar». La declaración resonó en el corazón de Moisés como un eco de vida. La fe territorial en donde se encontraba su pueblo se veía ahora como un paso de obediencia hacia lo sobrenatural. Mientras los israelitas se estaban acercando al abismo de la incertidumbre, la voz del Señor retumbó en su alma. ¿No te he dado yo la autorización? Echa hacia adelante la fe, y verás la salvación del Señor. En ese instante, mientras Moisés levantaba su vara en obediencia, las aguas comenzaron a agitarse, la tierra se conmovió y el mar se partió, revelando un camino seguro. Un viento poderoso sopló, creando un sendero a través del medio. Las miradas se dirigieron al dragón oscuro que miraba desde el otro lado.
Pero en cada paso firme que daban hacia el mar, la gloria de Dios se manifestaba, reflejándose en sus rostros tras la luz del milagro. El firmamento cumplía su propósito, y la entrega absoluta de Moisés a la voluntad divina mostraba el increíble poder transformador que se desataba en la entrega total. No era meramente su labor como líder, sino que el poder de Dios se alineaba con la obediencia de su siervo. La gran liberación estaba en marcha. Lo que parecía un final se volvía el inicio de un viaje glorioso. Sin embargo, en su corazón, Moisés sabía que esto era solo el primer destello del despliegue divino. La pregunta siguió resonando en su ser, mientras veía a su pueblo atravesar el mar. ¿Cómo se revelará su gloria en la travesía de nuestras vidas y hacia la tierra prometida? La respuesta aún aguardaba más allá de las olas, en la próxima esquina del camino, donde el propósito eterno de Dios comenzaría a revelar su esplendor. Las aguas agitadas pronto darían lugar a una revelación sublime del poder de aquel que siempre fue, es y será el Señor de los ejércitos. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo los murmullos de temor y expectativa de los israelitas, mientras Moisés guiaba al pueblo a través del lecho del mar. Las paredes de agua, elevándose a su alrededor, parecían contener el aliento de la creación misma. Era como si, en ese momento, la naturaleza se doblegara ante la voluntad del Creador. Cada paso dado era un testimonio vivo de la fidelidad divina. Los ojos de los israelitas brillaban con mezcla de asombro y miedo, recordando las promesas de liberación. Yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Éxodo 6:6. De repente, la fortaleza del mar recordó a cada uno de ellos que su historia estaba entrelazada con la del mismo Dios que había escuchado su clamor. Algunos de los más jóvenes decidieron tocar las aguas, sintiendo la frescura y la vida en medio de la tormenta. Confiad en el Señor, porque Él es poderoso para salvar, exclamó Moisés con voz firme, haciendo eco de su fe en aquel momento crucial. Sin embargo, tras la intensidad del triunfo, una sombra oscura se cernía. El ejército egipcio se había lanzado detrás de ellos, convencido de que la libertad del pueblo que había hecho su vida en la opresión podría ser restaurada. Las ruedas de sus carros retumbaban como un tambor de guerra. A medida que los israelitas atravesaban, la presencia de Dios se hacía palpable. La columna de nube comenzó a moverse, interponiéndose entre los egipcios y su pueblo, oscureciendo su vista y creando confusión en sus corazones. El Señor es el que va delante de vosotros. Él estará con vosotros, no os dejará ni os desamparará. Deuteronomio 31:8 resonaba en la mente de Moisés. Aquel día fielmente prometido era el día que cambiaría su destino. Mientras avanzaban, la tierra temblaba con el testimonio de un milagro, y el mar se asentaba a su alrededor, como un manto de gracia protegiendo a los que habían sido oprimidos. Entonces, en un hecho de clara exhibición divina, el Señor habló de nuevo a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios. Éxodo 14:26. Con obediencia y resolución en su corazón, Moisés levantó su vara una vez más, un gesto que no solo simbolizaba su entrega, sino una profunda confianza en el poder de Dios. Las aguas, que habían formado un camino en medio del mar, retrocedieron con furia, devorando a los hombres que habían perseguido a los liberados. El estruendo del agua cerrándose sobre ellos resonó como un canto de juicio y de redención, mientras el terror se apoderaba de las trémulas mentes egipcias. Un gran silencio se asentó sobre el pueblo de Israel. Muchos, con la respiración contenida, comenzaron a alzar sus voces en adoración, creando un coro de gratitud a su Salvador. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Éxodo 15:1. Sus corazones se transformaban, llenándose de asombro y reverencia. Pero mientras celebraban, Moisés sabía que este momento no era el fin, sino el inicio de algo mucho mayor. Había una tierra prometida que les aguardaba, un lugar donde la entrega total al Dios de sus padres los llevaría a experimentar su gloria en formas aún inimaginables. Pero las pruebas no habían terminado, y la travesía a través del desierto sería larga y tumultuosa. ¿Cómo manifestará su gloria en nuestra vida?, se preguntaba Moisés, mientras las olas aún resonaban. Sintió el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros, tanto como líder como siervo. Aquel canto de victoria también traía consigo el eco de una nueva saga de fe. El camino será duro, pero estoy con vosotros. Resonó en su corazón la promesa de Dios. Las aguas que se habían cerrado tras ellos no solo habían traído liberación, también sellaban un compromiso, un pacto de pérdida y sacrificio hacia un nuevo destino. ¿Cuál sería el verdadero propósito que el Señor traería a su pueblo en el desierto? Las respuestas se desvanecían en el aire, pero la certeza de un plan soberano seguía intacta. Dios no se había detenido. Era solo el comienzo del despliegue de su maravilla en la vida de aquellos que se atrevían a caminar en fe, más allá de lo que sus ojos podían ver. Pronto veréis, pues el Señor ha prometido. La certeza aún permanecía, entre sombras que aún debían disiparse. El pueblo de Israel, ahora en la orilla opuesta, hacia un horizonte desconocido, empezaba a desvanecerse la gloria del momento, dejando en su lugar una inquietante calma. Miraron hacia atrás, donde el mar se había tragado a sus opresores, un acto justiciero de Dios, pero las aguas aún tenían eco, resonando con el retumbar de la gloria divina. Mientras las últimas lágrimas del mar caían, Moisés se volvió al pueblo, y con un espíritu renovado, les habló. Recordad hoy las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Acordaos de que no solo somos liberados, sino llamados a ser una nación de sacerdotes y un pueblo consagrado. Éxodo 19:6. Luego de sus palabras, un murmullo de alabanza comenzó a surgir entre el pueblo. Sus corazones ardían con un nuevo fervor y llenaron el aire con himnos de gratitud. Pero no transcurrió mucho tiempo cuando un llamado profundo emergió en el corazón de Moisés. La enseñanza del desierto debía comenzar. Había una tierra que fluía leche y miel, sí, pero el camino sería de pruebas y preparación. La primera prueba se presentó como un espejismo en el horizonte, el agua fresca y dulce. En Alim encontraron un estanque, pero al probarla notaron que las aguas eran amargas. ¿Qué haremos?, clamaron entre gritos de desesperación, sintiéndose nuevamente cercados por la opresión del desierto. Moisés, sintiendo la angustia del pueblo, se dirigió a Jehová en oración. Señor, ¿tienes al pueblo de Israel en la cuerda de la fe, solo para que caiga en desesperanza? La respuesta divina no se hizo esperar. Moisés, le dijo el Señor, lanza al agua un árbol que te mostraré. Esto la volverá dulce. Éxodo 15:25. Con obediencia, un árbol fue arrojado a las aguas, y en ese instante, las amarguras se convirtieron en dulzura. Al llegar a Elim, con sus 12 manantiales y 70 palmeras, se sentaron en la sombra, y levantando sus rostros, comprendieron que el desierto no era solo un lugar de escasez, sino también un espacio de revelación y sustento. Allí, rodeados de la abundancia de la provisión divina, la conciencia de la dependencia del Creador creció en ellos. Moisés, atento al clamor del pueblo, comenzó a enseñarles sobre las promesas de Dios y sobre su fidelidad. Uno a uno, los hombres y mujeres contaron sus visiones y sueños, mientras el zumbido del viento traía un mensaje de esperanza entre las palmeras. La unción divina comenzaba a fluir entre los israelitas. Donde antes había tristeza,
Ahora había júbilo. Un viento suave rompió la calma, trayendo consigo el aroma de la tierra prometida. Sin embargo, una sombra se cernía también en sus corazones, pues la queja y el temor, como serpientes sigilosas, se deslizaban entre ellos. El eco de sus voces se volvía un lamento, recordando las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Acaso nos has traído a morir en el desierto, Moisés? Lanzaron al líder con una mezcla de rabia y desesperación. ¿No habéis visto lo que el Señor puede hacer?, preguntó Moisés con determinación, su espíritu alzándose. Preparad vuestros corazones, pues el Señor está en medio de nosotros, y Él nos alimentará. Aquella afirmación fue un principio de transformación, un desafío a la fe de su pueblo. Así se acercó la noche, y el Señor, en su misericordia, sorprendió a su pueblo. He aquí, enviaré alimento del cielo, y el maná caerá sobre vosotros, les aseguró el Altísimo. Al día siguiente, la gloria del cielo se hacía realidad, y cada israelita se encontró con el regalo de la vida en el desierto. Pero, en el fondo de su ser, Moisés sabía que cada porción de maná venía con un requisito. Recogeréis cada uno según su comer. Éxodo 16:16. ¿Serían capaces de confiar en la provisión diaria de Dios sin acumular reservas y ansias? De aquel momento surgiría un nuevo aprendizaje en la jornada. La dependencia total en Dios se convertiría en su mayor desafío y bendición. El desierto había sido apenas el comienzo, y la historia se desplegaría revelando el inconmensurable poder transformador de la fe y la entrega total en las manos del Dios sagrado. Con cada paso hacia adelante, el pueblo comenzaba a entender que no solo se trataba de escapar de Egipto, sino de entrar en la gloriosa relación con su Dios. Qué nuevas lecciones traería el desierto y cómo cambiaría el destino de esta nación maravillosa. La revelación divina aún estaba ante ellos. Pronto verían cuán profundas y maravillosas son las sendas del Señor. Mientras el pueblo de Israel avanzaba a través del desierto, la gracia y la misericordia de Dios se manifestaban de maneras que desafiaban su comprensión. Cada mañana, el maná caía del cielo, como una respuesta a su necesidad y un recordatorio constante de la provisión divina. Pero en el fondo de sus corazones, la lucha por la fe se hacía cada vez más intensa. Moisés, sintiendo el peso del liderazgo, supo que una lección crucial estaba por venir. Reuniendo a los ancianos de Israel, les recordó el pacto de Dios. No solo nos ha liberado, sino que nos ha hecho un pueblo, un tesoro especial para Él. Debemos vivir de acuerdo a su palabra y reconocer que nuestra dependencia de Él es la clave para nuestra supervivencia. Éxodo 19:5. A medida que avanzaban, las quejas del pueblo comenzaron a resurgir con fuerza. «Oh, que hubiéramos muerto en Egipto», clamaban, recordando con nostalgia los alimentos que tenían en la esclavitud. «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en este desierto?», repetían una y otra vez, sus voces cargadas de amargura y desesperación. Ante los lamentos, Moisés se dirigió nuevamente a Dios, su corazón pesado. «Señor, ¿qué haré con este pueblo? Gimen contra mí, y no pueden ver tu mano. ¿Qué más quieres de ellos?». La respuesta del Altísimo resonó clara y firme. «Reúne a todo el pueblo, y diles que mañana se presentarán delante de mí. Yo mostraré mi gloria». Éxodo 16:10. La siguiente mañana, cuando el pueblo se congregó, Moisés se puso en pie. «Escuchad vosotros, israelitas, esta noche el Señor manifestará su gloria y morará entre nosotros. Este es el Dios que nos liberó de la mano del faraón y que nos ha llevado hasta aquí». Mientras Moisés hablaba, el viento sopló, trayendo con él una nube resplandeciente que cubrió el tabernáculo. Una profunda reverencia se apoderó del pueblo. La presencia misma de Dios estaba allí.
estableciendo un nuevo camino entre ellos. En su profunda bondad, Dios había formado un pacto renovado, prometiendo que si obedecían sus mandamientos, serían su pueblo especial. Así, se levantó la pregunta entre los israelitas: ¿cómo debemos obedecer? ¿Qué requiere de nosotros este Dios que nos ha traído hasta aquí? Moisés sabía que la respuesta estaba en su fidelidad y en la entrega total de ellos a su voluntad. Conforme las siguientes semanas transcurrieron, la enseñanza de los mandamientos comenzó a tomar forma en el corazón del pueblo. Dios le entregó a Moisés las leyes, no solo como normas, sino como un camino hacia la verdadera libertad. Estos mandamientos son la vida misma, les dijo, pues son el corazón de nuestro pacto con Dios y la manera de reflejar su gloria entre las naciones. Éxodo 20:1-17. Sin embargo, la lucha no había terminado. A medida que el pueblo enfrentaba desafíos en el desierto, sus corazones se volvían a endurecer. Cuando escasearon las provisiones, una vez más comenzaron a murmurar: ¿realmente nos ha traído el Señor a este lugar para morir de hambre? Moisés, en comunión con Dios, buscó dirección. En respuesta, el Señor envió codornices en abundancia, cubriendo el campamento y llenando sus estómagos. Este es un signo de mi provisión, y recordaréis siempre mi fidelidad, afirmó el Señor. A través de cada necesidad y cada murmullo, Moisés se convirtió en un vehículo del poder transformador de Dios, enseñando al pueblo a caminar en fe. Sin embargo, la historia estaba lejos de llegar a su culminación. Mientras el pueblo continuaba su travesía hacia la tierra prometida, las lecciones de fe y obediencia forjaban su carácter. La pregunta persiste en el aire: ¿qué cosas maravillosas aún revelará el Señor en medio de nuestras pruebas? Con cada paso en el desierto, su historia de transformación y redención se escribía, y el plan soberano de Dios se extendía como un río sin fin, promesa tras promesa, trayendo esperanza a un pueblo cansado, pero decidido a creer que había algo más allá en su futuro.